¿Tenés dificultades para diseñar una secuencia para estudiantes que han quedado rezagados en algunos contenidos? Hoy vamos a profundizar esa temática que iniciamos la semana previa. Te voy a dejar en la cajita de la descripción de este video el link del enlace del video número 1, en donde ya hablamos de la parte teórica y hoy vamos a hablar de cómo hacemos la parte metodológica o práctica. Mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y me encuentro difundiendo lo que es el método síntesis. El método síntesis es una síntesis de conocimientos provenientes de las neurociencias, del psicoanálisis y del constructivismo para armar un modelo de trabajo integral que nos permita comprender cómo se aprende y cuáles son las estrategias que nosotros podemos utilizar para potenciar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Vamos a continuar con lo visto en el video anterior, así que vamos a retomar un poquito. Nosotros entendemos que el aprendizaje está condicionado por las estructuras neurocognitivas que tiene el estudiante. Es decir, el ser humano es capaz de aprender porque crea redes neuronales que interrelacionan las distintas áreas del cerebro, en donde proviene la información de distintas áreas sensitivas. Entonces, relacionamos el área visual, el área verbal, el área auditiva, todo a través de unas redes de conexiones de neuronas que nos permiten generar conceptos. Por ejemplo, en el concepto de la mesa, yo tengo una imagen de la mesa que viene del área visual, tengo una imagen sensitiva de la mesa que viene del área táctil, tengo los conceptos que voy desarrollando a partir de establecer similitudes y diferencias de esa mesa. Y también tendré en el área límbica emociones ligadas con situaciones donde hay una mesa. Por tanto, hoy sabemos que no aprendemos por memoria ni por atención. Nosotros aprendemos mientras que podamos relacionar datos. Cada neurona es capaz de evocar una imagen y esa imagen se va ligando a ciertos datos que el conjunto de neuronas arman el concepto. Y esto se probó en una investigación que se llama la neurona de Jennifer Aniston, y yo te invito a que la googlees si la necesitas, en donde se pudo comprobar que una neurona solamente acciona frente a la imagen de algo. En este caso era la imagen de Jennifer Aniston, pero no era Jennifer Aniston como la persona, sino como su personaje de Friends. Así que si lo ponían a Jennifer Aniston junto a Brad Pitt, la neurona no reaccionaba, pero si la ponían con los amigos de Friends, sí lo hacía. Es decir, que esa neurona se activaba bajo el personaje de Rachel, que era el que hacía Jennifer Aniston en Friends. Este hallazgo científico nos permite saber la importancia de la imagen en el inicio de un contenido, ¿sí? Tienes que ser siempre lo más visual que podamos, debido a que las neuronas empiezan a ingresar información a partir de imágenes. Luego se empiezan a hacer abstracciones o se complejiza ese conocimiento por las relaciones que se establecen entre las distintas neuronas. Por tanto, lo vamos a ver de forma práctica, cómo estructuramos nosotros el contenido para lograr que cada neurona incorpore una información significativa y que el conjunto de las mismas pueda integrar el concepto que estamos buscando que nuestro alumno aprenda. En este caso, nosotros habíamos estado trabajando con los textos informativos. Luego de un diagnóstico establecimos que nuestro estudiante solo diferencia textos narrativos, de los cuales predominantemente el cuento es el que más identifica y no los denomina textos narrativos, sino que los denomina cuentos, ¿sí? El concepto de texto narrativo aún no ha sido consolidado, pero sí identifica el cuento y la poesía. Así que nuestro objetivo será partir de una zona de desarrollo real, en donde el estudiante está diferenciando textos narrativos y los diferencia a partir del formato visual que ofrece. Por ejemplo, la poesía claramente va en columnas y los cuentos claramente tienen siempre muchas imágenes infantiles, porque son esos los tipos de cuentos los que puede establecer, ya que su habilidad lectoescrita no es fluida. Vamos a ver cómo lo pensamos desde una forma bien gráfica para que puedas comprender esta información que puede ser un poco compleja si no tienes conocimientos de neurociencia y de aprendizaje.
Por eso siempre trato de hacer una imagen visual para que sea la que más se fije. Entendamos que nosotros tenemos una neurona, ¿sí?, que tiene el texto, que sería el cuento. Hay otra que tendrá la poesía, y ambas todavía no se encuentran conceptualmente ligadas en lo que sería texto narrativo. Pero nosotros necesitamos, por los tiempos escolares, incorporar el texto informativo, y con este nuevo conocimiento que nosotros queremos incorporar, vamos a tratar de reforzar los anteriores a la vez que incorporamos el nuevo tipo textual. ¿Y cómo va a ser eso? Básicamente es crear relaciones en estas neuronas, ¿sí?, de asociaciones de cosas que se parecen entre ellas, pero también de diferenciaciones, de cosas que no tienen en común, ¿sí?, de que cada uno se abra hacia otros lados también, ¿sí? Esto es básicamente lo que nosotros hacemos en el cerebro de nuestro estudiante cuando organizamos o estructuramos de forma correcta y sistematizada el conocimiento. Esto nos permite que, aunque el alumno no tenga desarrollado suficientemente su pensamiento y tenga un diagnóstico de retraso mental leve o moderado, nosotros podamos reestructurar sus estructuras cognitivas y podamos alcanzar los objetivos que nos está planteando en ese momento, y más adelante darle mayores chances de inclusión en la vida socio-laboral. Por eso es que nosotros del método síntesis no trabajamos desde los diagnósticos médicos, no porque desconozcamos que existen. Nosotros sabemos que existe el retraso mental leve, que existen ciertos trastornos de aprendizaje, pero centrarnos en eso solamente nos permitiría hacer ajustes con el objetivo de eliminar aquellas áreas que el alumno no tiene desarrolladas. Y nuestro objetivo es a la inversa, es desarrollar ese pensamiento para que el estudiante salga de ese diagnóstico, que en definitiva es una consecuencia del funcionamiento neurocognitivo que él tiene, pero que no es algo inherente a ese sujeto. Para que este gráfico que tengo acá pueda ser llevado a una fórmula y hagamos un proceso de extracción para poder aplicarla de forma sistemática a nuestra metodología de trabajo, yo lo he llevado a una fórmula. Esa fórmula, si ustedes van viendo la lista de reproducción del método síntesis, van a encontrar mucha información que yo ya he ido brindando. Hoy nos vamos a centrar en el primer extracto porque eso es lo que nos va a servir. Nosotros sabemos que cada neurona, para que encuentren relación y se establezca que cuento y poesía pertenecen al mismo grupo textual, necesitamos crear una similitud. Pero para que se diferencie y entendamos que dentro de los cuentos narrativos es diferente el cuento por el formato a la poesía, si bien ambos hablan de emociones y lo hacen de maneras muy diferentes, tenemos que crear también diferenciadores. Esos diferenciadores al principio van a ser visuales, como les decía, la poesía está en columnas, el cuento tiene dibujitos o tiene imagen. Y estos indicadores visuales son lo que nuestro alumno ha retenido, por eso que puede diferenciar estos tipos de textos. Por más que haya visto leyendas u otro tipo, si fueron muy similares en la forma visual, él queda anclado al cuento y a la poesía como dos formas que se discriminan visualmente. Como nos damos cuenta de esto, nosotros al texto informativo lo vamos a tener que introducir también de una forma visual. No solamente porque tenemos los antecedentes de la investigación que les mencionaba y sabemos que cada neurona se activa con una información que es visual y que después el conjunto de neuronas es lo que hace el concepto, sino también porque nuestros estudiantes tienen un pensamiento predominantemente visual. Podríamos considerarlo dentro de una lógica intuitiva o simbólica. Ambas lógicas se encuentran dentro del periodo preoperatorio, es decir, que todavía no han pasado al operatorio y por eso están a veces las dificultades o los déficits en incorporar el conocimiento, lo cual será nuestro objetivo a largo plazo, desarrollar el pensamiento operatorio concreto. Pero vamos a empezar por nuestra fórmula para no demorarnos más. Nuestra fórmula es A, que sería el contenido que nosotros ya tenemos aprendido, ¿no? Es igual y a la vez diferente a B, que es el contenido que nosotros queremos que aprenda. Esto podríamos, si lo pusiéramos en los términos de Vygotsky, decir que esta es la zona real del sujeto y esta es la zona de desarrollo próximo. ¿Sí?
esta zona se establece con la ayuda o se logra con la ayuda de alguien que pueda guiarlo. Entonces el docente tiene que hacer de guía para que el estudiante pueda establecer similitudes y diferencias. Pero como no podemos dividirnos en tantos alumnos, nosotros lo que hacemos es estructurar las actividades de forma que visualmente el alumno tenga esta guía en las mismas actividades o en el material que nosotros estamos utilizando. Por eso hemos creado 3 materiales que son de uso del estudiante y un material que será de evaluación. Hoy iremos viendo punto por punto esos materiales, cómo han sido diseñados y bajo qué objetivos, para que ustedes también vean cómo hacemos el proceso de evaluación. Si acá yo tengo el formato de cuento y poesía, considero que lo más apropiado es basarme en cuento para, agregándole algo de las características de un cuento, que es la narrativa de los personajes, yo me desplace hacia un texto informativo lentamente. Que lo voy a hacer al principio mezclando ambos textos, esto de igual y a la vez diferente, para finalmente establecerme en el concepto que estoy buscando y ver distintos tipos de formato de texto informativo de forma práctica, para que el alumno pueda tener diferenciadores claros de la información que nos brinda un texto de estas características y también puedan empezar a desarrollar el concepto. Pero a la vez también quiero reforzar lo que es narrativo, que no ha quedado bien consolidado. Entonces siempre cuando hagamos el cuento que tiene ambos formatos, vamos a lograr, a la vez que repasamos lo anterior y reforzamos esta estructura cognitiva que había sido creada, estamos creando la nueva estructura. Es lo que yo les mencionaba en el video anterior, que es como un tejido que nosotros tomamos los últimos puntos que desarrollamos, levantamos esos puntos y seguimos tejiendo. Es la misma imagen visual o es el mismo procedimiento lo que nosotros estaríamos haciendo en la mente de nuestro estudiante, lo cual al docente le da una importancia fundamental en la planificación del contenido. Por eso es que yo considero que es muy útil que nosotros planifiquemos nuestras actividades y que tengamos una base metodológica y teórica muy sólida para saber por qué estamos planificando y que no se pueden establecer contenidos para grupos poblacionales generales, porque no se puede considerar esta individualidad y estas particularidades de los mismos. Otra de las cuestiones que vamos a tener presente que es que en la lectoescritura nuestro estudiante no se encuentra con una lectura muy fluida, así que vamos a poner algunos andamiajes como el coloreado de letras, puede ser también la distinción a partir del tipo de grafía utilizada, imprenta mayúscula en una, imprenta minúscula en otra. Pueden también haber destacados en la narrativa de los personajes palabras claves y entonces en este sentido lo que yo me voy a enfocar es en palabras que puedan ser claves para el texto que nosotros queremos que incorpores, que va a ser de las abejas, entonces algún conocimiento de las abejas queremos que desarrolle para que expanda su conocimiento y se fortalezca su red neurocognitiva. Además, estas palabras claves son las que nosotros vamos a tomar para hacer mapas conceptuales, podemos tomarlas también para hacer la ejercitación de completamiento o de unión, dependiendo de las capacidades o de las competencias que haya logrado en lectoescritura. Yo les voy a ir mostrando lo que he ido haciendo para mi estudiante, pero obviamente que ustedes tienen que tener presente cuál es el nivel y qué es lo que van a poder funcionalizar para que sea para el grupo en general, pero también esté adaptado para el alumno en particular. Entonces estos andamiajes que ponemos para un alumno que esté incluido también pueden ser muy útiles y de hecho lo son para muchos estudiantes que se encuentran teniendo dificultades en progresar al ritmo que el resto del grupo, porque siempre hay un grupo que va quedando como rezagado, siempre hay un grupo que va por delante y siempre hay como una franja media. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta el mínimo de nuestro grupo, el nivel mínimo y el nivel máximo, y eso es lo que vamos a utilizar para hacer lo que va a ser A y lo que va a ser B. Finalmente vamos a ir al área de matemática y nuestro estudiante conoce del 1 al 9, por tanto voy a utilizar números redondos. No voy a achicar el rango numérico, pero sí voy a tratar de utilizar números redondos para no complicar las operaciones matemáticas que tiene que hacer y trabajar a la vez el valor posicional a través de incluir el 0 como unidad que completa estos dígitos que él conoce, ¿sí? Entonces, si vamos a trabajar de entre los miles, vamos a trabajar los nudos 9000, 8000, 7000, porque podemos hacer la semejanza con las tarjetas de valor posicional
a las unidades o a los cienes, y eso nos va a permitir que con esos escasos conocimientos el progrese en el rango numérico y no nos quedemos tan restringidos en este tipo de actividades que planteamos para el resto del grupo. Finalmente, dentro de las operaciones que este estudiante, como está muy restringido, generalmente maneja un cálculo muy mecánico. También nos vamos a ampliar sobre sobreconteo y sobre la repartición para irnos inclinando hacia el cálculo multiplicativo y el cálculo divisorio. Y ahora ya estamos en nuestra compu, vamos a ir a Canva. Vamos a compartir pantalla. Les pido que me disculpen porque no ha quedado muy clara la definición. Vamos a buscar otro programa para hacer la grabación de la pantalla. Pero bueno, hoy ya estaba planificado así que vamos adelante. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro buscador que queremos cuento, como dijimos. Pueden observar que hay distintos formatos de cuento, hay distintos tamaños de hojas en donde nosotros podemos escoger para realizar nuestro material base. En este caso yo ya tengo armado mi material base, pero bueno, les muestro un poco aquí las opciones que ustedes tienen para que puedan optar la que les sea más propicio para el tipo de estudiante y con el que están trabajando. En esta pestaña de inicio me encontré con mi propio cuento. Acá lo ven, La vida de una abejita es el que yo hice y está dentro de esta pantalla principal, así que si alguien lo quiere obtener, el material Canva evidentemente lo comparte, así que bueno, sería cuestión de buscar lo que necesiten. Ahora voy a inicio, voy a tomar mi perfil personal y vamos a mostrarles los tres materiales. Tenemos en colores lo que es el cuento y después tenemos en blanco y negro la parte de lectoescritura y también la de matemática para que sea más económica la impresión. El primer ajuste que he realizado es dejar el título en imprenta mayúscula, si bien este grupo maneja imprenta minúscula y mayúscula. Vamos a ampliar para que se vea mucho mejor el trabajo que hemos realizado. Y lo que podemos ver es lo que les comentaba, el texto narrativo yo lo he dejado en globitos y el texto informativo en como pie de página o como la introducción de la página, en donde he destacado en mayúsculas las palabras claves que vamos a usar para los mapas conceptuales. Como ven, en este caso de los 20 a 80.000 individuos, nosotros como teníamos un estudiante que sabe del 1 al 9, hemos conservado una unidad de 10.000 para las cifras. En caso de que ya pudiera leer oraciones, el texto que está en globito lo podría leer prácticamente solo y en la parte de arriba haría una lectura guiada o con apoyo del docente. Lo que yo hago es hacerle leer las palabras que sé que él puede o es capaz, digamos como las abejas, que puede ser algo que puede, junto con C, y yo leer comunican, que es una palabra más larga y que se encuentra dentro de las que están superiores a las 7 letras, y entonces de esta manera le vamos simplificando el proceso de acceso al texto lectoescrito. Las palabras clave que conforman el vocabulario de investigación de este tema, como es abeja, obrera, zángano, colmena, etcétera, se van a repetir permanentemente para lograr el afianzamiento y para acceder hacia una hipótesis global de lectoescritura y a diferenciar sílabas iniciales, sílabas finales y en lo posible la lectura autónoma. Para aquellos lectores mucho más experimentados dejamos palabras como regurgitación, producción, transforman, que les puede llevar un poco más de tiempo y eso nos da a nosotros más tiempo para trabajar con esos alumnos que necesitan más soporte individualizado. La temática de las abejas fue elegida justamente porque la colmena tiene 6 lados y este estudiante tiene conocimientos afianzados del 1 al 9 y entonces esto nos iba a permitir desplazarnos hacia el área de geometría, de matemática, el área del cálculo en general, utilizando estos primeros dígitos y expandiendo el conocimiento hacia diferentes contenidos. Ya que del método síntesis afirmamos que el conocimiento se construye de forma relacionada, siempre que armamos un tema dejamos semillas para poder expandirnos hacia otros temas y en este caso lo vamos a hacer a través de la investigación de otras sociedades de seres vivos como pueden ser insectos, mamíferos o roedores, puedan ofrecer diferentes formas de organización de las sociedades. Después podríamos combinarlo con sociedades humanas o contrastar ese conocimiento con sociedades humanas.
Para finalizar, siempre dejamos una hoja de apreciaciones personales para que el estudiante pueda hacer síntesis de lo aprendido y de esa forma afianzar lo que hemos estado viendo, ya sea que lo vimos en una jornada o en varias. Ahora volvemos al inicio y vamos a buscar nuestro cuadernillo de matemáticas o del cálculo, en donde ya en la portada vemos que lo hemos diferenciado con las celdas hexagonales que tiene la colmena, y acá podemos apreciar la cantidad de páginas que contiene nuestra secuencia de actividades en el área del cálculo. Eso no significa que son las únicas actividades, sino que van a ser el eje de la actividad del día. En esta primera página recuperamos la palabra clave que habíamos marcado en nuestro libro base de hexágono, y a partir de eso podemos investigar haciéndolo a partir de una captura de imágenes con el Google o subiendo una imagen al ChatGPT y pedir información, o bien buscar en algún libro de texto la información de cuántos lados y cuántos vértices tiene. También podemos hacer un reconocimiento pintando simplemente y mostrándole al estudiante cuáles son los lados, cuáles son los vértices, y después que pase el conteo, siempre en el rango numérico que él está trabajando. Pero obviamente que la complejidad de búsqueda o no de información va a depender de las necesidades que nosotros tengamos en cuanto a ese estudiante. Los estudiantes más avanzados pueden realizar actividades de búsqueda para estirar la actividad, mientras que nosotros nos dedicamos mayor tiempo y en complejidad menor al estudiante que necesita más refuerzo. Del análisis de esta figura geométrica nos vamos a ir estirando a hacer sobre conteo para prepararnos para el cálculo multiplicativo, y también vamos a aprovechar la temática para explorar el cálculo divisorio a partir de la repartición por partes iguales. Promovemos la autonomía de nuestro estudiante a través de actividades que son de completamiento, muy fáciles de identificar dónde tiene que completar, pero además tiene como guía las palabras que se repiten. Entonces, una vez que he codificado una de las frases, las otras las va a poder resolver con mayor facilidad, simplemente haciendo los cálculos necesarios. Diferenciamos la forma de medir una figura geométrica, que es por centímetros, de otras formas de medición, como pueden ser kilos, metros, y para eso hemos puesto una serie de palabras que lo vamos a ir de forma intuitiva trabajando. A partir de esto vamos a trabajar un cuadro de doble entrada, en donde no he completado ninguna cantidad para que darle la complejidad que el alumno necesite de acuerdo a sus conocimientos. Vamos a investigar un poco más sobre el circuito productivo de la miel, y para eso hemos puesto las distintas imágenes para que el alumno, que pueda hacerlo de forma visual, las ordene teniendo en cuenta esta serie de imágenes, y luego o con palabras claves o bien describiendo todos los pasos y los procedimientos, los alumnos debajo pueden escribir el texto que acompañe esta secuencia de hechos. Para finalizar, hemos creado una cadena de cálculos, que eso también es de acuerdo a la complejidad que el alumno pueda manejar. En este caso yo he usado las 4 operaciones básicas, pero podrían no utilizarse las 4, simplemente cambiando el signo que tenemos de operación, dejándolo libre y articulando en el momento lo que necesitemos según el caso. Estos cálculos con palabras clave pueden ser llevados a una serie de secuencias problemáticas, como se vendió tantas cosas, se compraron, se repartieron, se dividieron, tomamos, se perdieron. Entonces, palabras clave que podemos utilizar ya para empezar a identificar de forma global términos que podemos utilizar en otras situaciones problemáticas. Y ya estoy en la parte de lectoescritura, en donde vamos a iniciar con una serie de preguntas que la vamos a hacer de forma oral para los estudiantes que aún no lean, intentando que respondan una o varias palabras lo que pueden escribir, y lo vamos a dejar para la forma de comprensión escrita para los que sí estén avanzados en ese aspecto. Luego tenemos unas oraciones que son por comprensión, en donde todas hablan de las abejas, justamente para determinar el grado de comprensión que tiene el estudiante y no que determine o aísle una palabra y que por eso se dé cuenta de qué imagen corresponde con qué frase. Seguimos con actividades que tienen que ver con los mapas mentales, en donde hemos dejado el espacio para que el alumno coloque la imagen y la palabra clave. También hemos dejado fichas para investigación en diccionarios o en otro tipo de texto informativo para que el estudiante se vaya familiarizando con los distintos tipos, e incluso podría ser también la búsqueda en internet. Para recién llegar a lo que es el formato de un texto informativo y las partes para identificar, que nos va a llevar a poder armar nuestro propio texto informativo, ya sea
porque investigamos sobre lo que decíamos, insectos o algún otro ser vivo y la forma de organización, o alguna de las otras temáticas que hemos estado viendo, como profundizar sobre las colmenas, sobre el circuito productivo de la miel o cualquiera de las cosas que hemos estado viendo. Vamos a ir finalizando con la ejecución de una abeja, que lo vamos a transformar en un texto instructivo, para finalizar nuevamente con la síntesis que hacemos al terminar cada actividad. Ahora nos vamos rápidamente a lo que sería la parte de evaluación. En el inicio hemos puesto los criterios, objetivos generales, objetivos específicos, recursos que vamos a estar utilizando para esta secuencia, que nos va a llevar aproximadamente un mes. Y la hemos dividido en 2 etapas de 13 días cada una. Hay días que nos pueden llevar más de un día o otros menos de un día, y entonces eso lo vamos a ir regulando, pero lo hemos dividido a partir de cada página de la que hemos visto. Ya si nos extendemos o no nos extendemos, el tiempo se va a acortar o a alargar. Entonces nosotros nos manejamos de la siguiente manera. En cada una de las actividades ponemos una nota que va del 1 al 10, y al finalizar lo que se hace, el día que el niño hace la síntesis personal de lo que siente que ha aprendido, nosotros también hacemos la síntesis de lo que el niño ha ido recorriendo en toda esta grilla, y generamos un puntaje promedio para nota final. De esta manera evitamos el estrés que suele producir la evaluación, y es una evaluación permanente en donde vamos reprogramando, rediseñando, reajustando, dándole las mejores chances de aprendizaje a nuestros estudiantes. Antes de finalizar, quiero mostrarte cómo desde este buscador, que es diferente al del inicio, podemos obtener otro tipo de materiales más ajustados al tipo de hoja con el que estamos trabajando. En este caso yo tengo una hoja 4, y si le pongo cuentos me muestra algo muy diferente que si nosotros lo hiciéramos desde los otros cuentitos en formato cuadrado. Si bien yo realicé este material sacando la información de ChatGPT, Canva también cuenta con inteligencia artificial. Si bien es más reducido la cantidad de información que te da, yendo al signo de pregunta, ustedes pueden colocar la temática sobre la que quiere que les informe, y le va a escribir información al respecto. Otra de las opciones que tenemos de inteligencia artificial o de asistente en Canva es en contenidos o inteligencia artificial. Podemos generar otro tipo de imágenes para anexar a nuestro proyecto educativo o secuencia didáctica. Ahí solo lo que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de imagen queremos y ir generándola a través de una palabra clave. En este caso yo voy a poner abeja y flores, y vamos a ver qué nos da. De esta no me gusta ninguna porque la abeja se ve muy pequeña, así que voy a ir a otro estilo, y vamos a buscar también abejas simplemente para ver si sale más en primer plano, y vemos que obtenemos. Esta sí me gusta, y vamos a tomar una para modificar la portada del texto para que vean cómo lo realizaríamos para un chico que sea preadolescente o adolescente, en vez de generar esta imagen infantil. Vamos a posicionar la imagen, vamos a ajustarla y la vamos a mandar al fondo para que directamente nos tape esta que nosotros teníamos como recurso previo. Si lo que queremos conservar es el formato del texto y básicamente las líneas generales de esto. Y eso ha sido todo por hoy. Yo me despido hasta nuestro próximo encuentro, deseándote que puedas aprovechar todas estas estrategias didácticas que te he dejado en este tutorial. Si te queda alguna duda lo puedes dejar en los comentarios, que estaremos aclarando en los próximos videos. Quiero aclarar porque es algo que se ha presentado en confusión, de que por ahí no encuentran algunos videos con estudiantes, porque los videos que tienen niños o que incluyen niños no quedan en las listas de reproducción. Por tanto, ustedes los tienen que buscar dentro del material subido. Algunos son muy viejos, entonces utilicen como palabra clave método global mixto, o lectoescritura, o alfabetizar, que son los términos que yo suelo utilizar para nominarlos. La forma de acceder a esos videos es estar atento a lo que se va subiendo en el canal, porque tampoco se notifica la subida de esos videos debido a que contienen niños, y bueno, está dentro de las políticas de YouTube que así sea. Quiero recordarles que siga a la venta Proyecto Alfabetizador para todos aquellos que aún se encuentran con estudiantes o con niños sin alfabetizar. La única forma de adquirirlo es mediante venta directa. Por tanto, pueden comunicarse al mail para poder adquirirlo y así obtener los beneficios
de este proyecto que cuenta con 6 materiales imprimibles en todo tipo de letras, actividades variadas, incluye las tarjetas, pero también otros tipos de actividades donde ejercitamos la hipótesis global, silábica y alfabética, y vamos desde la presentación de las primeras letras hasta la lectoescritura y comprensión de frases. Este proyecto es único en su tipo, ya que la metodología del método global mixto ha sido desarrollado por mí, al igual que todo lo que es la metodología de enseñanza que les vengo a presentar, denominada método síntesis. Así que, bueno, aquellos que les interese capacitarse, formarse dentro de esta perspectiva, están abiertas las supervisiones para hacerlo este año, y aquellos que quieran capacitarse, que ya calculo que el próximo año lanzaremos la capacitación integral, en donde veamos lectoescritura, cálculo y todos los conceptos que les vengo presentando en profundidad, pueden también enviar el pedido de quedar suscrito a una lista de correo para que cuando estén listas las inscripciones, que van a ser de cupos limitados, pueden acceder a esas plazas. Recuerden que me ayudan mucho si comparten, si le dan like, si comentan, si se suscriben al canal y mucho más si se convierten en miembros del mismo. Ahora tenemos una membresía muy económica, a solo $1 o 1.000 pesos argentinos, así que quedan todos invitados a participar y apoyar este canal que crece día a día, así que muchas gracias a todos los que van sumándose. Un besito a todos muy fuerte y yo me despido desde acá, Córdoba, Argentina. Chao, chao.